Lupita. Amigos, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Víctor, buenas noches. Bueno, déjenme les platico rápidamente, porque Lupita es un encanto y no me echo de cabeza, pero el tema es que el día de hoy yo tengo una situación personal que se salió de las manos. Una persona muy cercana a mí pasó por un proceso específico de salud. Está bien, pero me tocó a mí ser la que acompaña en el hospital. Entonces, estoy en el estacionamiento, en mi coche, en el carro, sin luz. Y hoy vamos a dar la presentación así porque lo importante es que todos ustedes conozcan toda la información que tenemos que dar y todos los datos que les puedan servir para enseñarle a todas las personas por qué Manatec es privilegiado con sus productos, con sus contenidos y con sus ciencias específicas. Entonces, por ahí esperemos que no haya ninguna falla técnica. Tengo, creo que suficiente cantidad de batería. Yo espero que me alcance suficiente. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible y que ustedes se lleven toda la información, que es lo importante. Bienvenidos a todos con nuestro segundo entrenamiento del mes de enero del 2018. Vamos muy bien, comenzando excelente. Y bueno, como el tema del día de hoy lo dice, quiero platicarles un poquito del tema donde mucha de la gente me pregunta, oye Lili, pero es que, ¿cómo debo seguir mi régimen alimenticio? ¿Qué debo comer? Porque tengo que hacer mi desintoxicación, pero ¿qué debo comer? ¿O qué no debo comer? ¿O qué no debería usar? O etcétera, ¿no? Es muy común que sus clientes, sus socios, sobre todo los socios nuevos o sus clientes de primera vez, tengan estas dudas. Y entonces muchas veces ustedes tampoco saben cómo orientarlos. También a ustedes les cuesta un poquito de trabajo esta parte porque ni ustedes mismos lo están entendiendo del todo. Entonces, para eso vamos a hacer, el día de hoy hice una presentación, una plática, donde quiero hablarles de los mitos en general, no solamente de las grasas, incluye por supuesto una gran parte de enseñanza de qué son las grasas, pero también necesitamos entender mucho más de los alimentos adicionales. Bueno, ¿cuál es el asunto? La alimentación es el pilar o es uno de los pilares más importantes, si no es que es el más importante para guardar la energía vital. O sea, si tú no tienes alimentación, no tienes nada. Si tú no comes o no comes lo adecuado, no tienes absolutamente nada para vivir. Eh, con la energía vital es con lo que logramos mantener nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, y la realidad es que no lo estamos logrando. Nuestra alimentación no está nutriendo esa parte vital, nos está sobrellevando, que no es lo mismo, y entonces nuestra calidad se está viendo invadida o se está viendo decadente precisamente por esta deficiencia en la alimentación. Y esto es bien simple, es porque no entendemos qué debemos de comer. Algo tan natural como los alimentos nos está costando mucho trabajo entender y necesitamos que alguien nos explique cómo comer. Y esto sería absurdo porque en teoría por naturaleza, por adaptación, el ser humano debería perfectamente saber qué comer, cómo comerlo, en qué horarios y qué hacer. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente estamos perdiendo como la brújula y entonces tenemos que acudir, o la teoría dice que acudamos con los especialistas de la salud. Lo ideal sería que si tú no sabes cómo comer ni qué comer, pues es que fueras con un doctor, con un nutriólogo, con un nutricionista, o sea, con un especialista. Pero la realidad es que no es cierto. La realidad es que la gran mentira de esto es que quien nos está dirigiendo en qué y cómo comer son los medios de comunicación. Anteriormente en la televisión y hoy todos los medios digitales son los que nos están diciendo qué comer y cómo comerlo. Nos están bombardeando de información de una manera brutal. Cada instante tú te metes a Facebook y cada 15 segundos o 10 segundos, no recuerdo el tiempo, te ponen una publicidad. Y el 80% de esa publicidad es de compras. Y del 80% de esa publicidad de compras, el 60% o más es de alimentos o de restaurantes o de servicios alimenticios. Fíjate qué increíble es esto. O sea, nosotros nos metemos a Facebook para ver la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros conocidos,
nuestros negocios o según para lo que lo ocupes, pero la gran mayoría del tiempo lo que estás viendo y recibiendo es información de qué debes comer y cómo lo debes comer. Ojo, hago un paréntesis nada más, esto es extra. Si eso es la publicidad que Facebook nos da y esa publicidad es gratuita, ¿por qué no la usas tú para enseñarle a los demás qué comer y cómo comer? Ok, eso es un paréntesis y eso, pues tómelo quien le sirva y si no, pues no me hagan caso. Eh, el tema es que estamos tan bombardeados por esta publicidad engañosa, porque principalmente es eso, es una publicidad totalmente engañosa, donde te promueven productos chatarra como productos buenos, donde te venden productos insanos e incluso prohibidos en algunos lugares y los venden con atributos maravillosos cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, en Europa están prohibidos los lácteos como un apoyo para el sistema inmunológico. Te platico por qué. Hace algunos años se empezó a vender estos famosísimos lácteos para niños, como lo que no, conocemos en Latinoamérica como Danonino, y decía que era capaz de mejorar el sistema inmunológico de los niños. Entonces así se promovía, evidentemente los papás lo compraban con toda la intención de querer ayudar a sus hijos a mejorar su sistema inmunológico, y la realidad es que no mejoraban el sistema inmunológico, o más bien, dentro de sus componentes, porque es un lácteo, contiene una vitamina B6, y dentro de las funciones de la vitamina B6 es la de mejorar el sistema inmune. Entonces, traían una cantidad muy pobre, muy pequeñita de vitamina B6, sin embargo, lo promovían como un estimulador del sistema inmunológico. Cuando el Parlamento Europeo empieza a verificar los contenidos de estos productos lácteos y empieza a discernir si realmente está causando un efecto positivo en el sistema inmunológico o no lo está haciendo, en ese momento se dan cuenta que el impacto que tiene no es suficiente como para poder promover ese efecto, y entonces se les pide que retiren del mercado ese producto o bien que rediseñen su publicidad. Se rediseña la publicidad donde ya se evita poner este mensaje, pero se le siguen atribuyendo otros beneficios y decían, por ejemplo, que era un mejorado del sistema digestivo porque tenía lactobacilos. También se comprobó que no los tiene. Pero ¿cuál es el tema específico de esto? Que estamos viviendo en una era donde nos venden muchas cosas que no son ciertas, donde nos prometen beneficios extraordinarios, donde no tienen esos beneficios extraordinarios, pero se cuelgan de una sola cosita para decir que eso fue excelente o que es muy bueno. Y entonces estamos viviendo en una era donde estamos totalmente desajustados, donde nuestros niños en el supermercado se tiran al piso rogándote porque le compres un juguito, le compres un refresco o le compres unas papitas, y donde los niños de hoy, si le das una fruta o una verdura, asumen que están enfermos, o por qué se los das si acaso estar enfermo, cuando ni siquiera es eso. Y entonces es que nos estamos dejando guiar o nos estamos dejando llevar totalmente por la publicidad, por lo que los medios de comunicación nos dicen, y es ahí donde creemos que eso es lo correcto de comer o no comer. Eso nos está trayendo problemas severos, estamos perdiendo la intuición, que es la base. La base primordial es saber intuir, sentir, percibir. Mira, es bien sencillo. Cuando a una persona le da gripe, y le dio una gripe muy intensa, tuvo fiebre un día, 2 días completitos, a la persona, por naturaleza, en esos días de fiebre, lo que menos tiene es apetito, por una razón, porque su cuerpo está en proceso de reparación, su cuerpo no puede perder el tiempo tratando de degradar los alimentos que le estás dando. El cuerpo está sacando recursos de los que tienes en almacén, pero tu cuerpo es sabio, no tiene apetito porque en ese momento no lo necesita. Pero después de 1 o 2 días de fiebre, el cuerpo regresa con un hambre voraz, porque ahora sí necesita la recuperación. Eso se llama intuición, eso se llama adaptación, y tú tienes la obligación de escuchar, de sentir esa percepción de tu cuerpo. Pero ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las veces?
tenemos los síntomas de gripe, tenemos estas fiebres intensas y corremos a comprar medicamentos para quitarnos el malestar y seguimos comiendo lo que no tenemos que comer y no le damos el reposo que necesitamos y por ende esta intuición la desvanecemos. Y cuando tú dejas de hacerle caso a tu intuición, tu cuerpo en automático se desbalancea. Eso es lo que pasa cuando nosotros no escuchamos lo que el cuerpo nos pide. Entonces, en este momento lo que yo voy a hacer, o lo que yo hice, perdón, voy a hacerles unas preguntas, las cuales yo les pido que ustedes se contesten de forma individual, cada uno las vaya contestando, y al final vamos a irlas resolviendo para que ustedes puedan entender qué tan desarrollada tienen su intuición o qué tan distorsionada está su intuición, ¿ok? Por ahí tenemos, Alina, tenemos abierto un micrófono, o los administradores y los organizadores, si me ayudan a apagarlo. Por ahí hay un microfonito abierto que se escucha como unos gritos. Bien, vamos a hacer las preguntas. Pregunta número 1. ¿Tenemos que contar calorías para hacer dieta? Acuérdense, cada quien los va contestando de forma individual, ¿vale? Cada quien solito va a ir contestando para que vaya entendiendo qué tan correcta es su intuición o qué tan distorsionada está. Número 2, ¿las grasas se engordan? Número 3, ¿son malas las grasas saturadas? Sí, les repito, voy otra vez, voy de nuevo, voy con la 1 otra vez. ¿Tenemos que contar calorías para hacer dieta? 2, ¿las grasas engordan? 3, ¿son malas las grasas saturadas? 4, ¿los productos light son mejores que los regulares o enteros? 2, 4, 5. Voy con las 6. ¿Dónde hay más pesticidas? ¿En la carne o los vegetales? Perdón, 5. Bueno, no importa el número, ustedes me van diciendo. Es la que sigue. Repito, ¿dónde hay más pesticidas? ¿En la carne o en los vegetales? ¿Son malos los huevos y el colesterol que los compone? ¿Son malos los huevos y el colesterol que los compone? ¿Tenemos que comer muchos cereales? ¿Tienen las legumbres proteínas completas? Legumbres, ¿eh? Voy, ahí sigo con la que va. ¿Aumenta el azúcar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Repito. Tiene que estar en verde y en rojo. ¿El azúcar aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? La siguiente, ¿son necesarios los lácteos para los humanos? Entre paréntesis, para calcificar huesos. Alina Piñero dice. Mis niños, cierren sus micrófonos, los que están hablando, por favor. En la parte derecha superior hay un circulito con un microfonito, pónganlo en rojo para que no se escuche su voz. Rojo. Listo. Mi amor, Alina, va a estar grabada la conferencia. Yo sé que se están atrasando, no se me estresen. Se está grabando ahorita, entonces para el día de mañana o en la semana se va a tener disponible para que ustedes la puedan escuchar y no se estresen tanto ahorita por las preguntas. Bien, ¿es necesario el aceite de girasol para cocinar sanamente? ¿Perjudica la sal a los huesos? Esta me encanta, esta última me encanta, y es la con la que cerramos. ¿Es mejor ser vegetariano y vegano que omnívoro? Esta me gusta mucho porque creo que aquí también tenemos regularmente muchas dudas. Entonces, bueno, esas son como las preguntitas en las cuales ustedes van a empezar como a darse cuenta qué tan correcta tienen su intuición y qué tan desatinada está.
La ciencia de la alimentación, bueno, vamos a platicar un poquito, una breve introducción a las respuestas. La ciencia de la nutrición es realmente muy nueva, es una ciencia muy breve, o perdón, muy reciente, que tiene prácticamente menos de 30 años de desarrollo. O sea, para los años 80 no existían todavía las licenciaturas en nutrición, eso no existía, realmente es muy joven. Entonces, por esta razón, la ciencia es muy combatiente siempre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que este año era la dieta de moda, era la dieta más reconocida y era la dieta más espectacular y eficaz, para el año entrante ya no sirve. Para el año entrante ya no era adecuada, para el año entrante ya no era la más espectacular, y entonces todo cambió, todo el entorno cambió. Se han cometido muchos errores y regularmente algo que era falso, que se creía que era correcto, después se dieron cuenta que era falso y después se tenían que repetir otras teorías y después había otra que tenía que salir en contra de esa misma. Amigos, cierren sus micrófonos, por favor, porque se siguen oyendo, no sean malitos. Yo no los alcanzo a ver, pero por ahí tenemos micrófonos abiertos todavía, pues se siguen escuchando cosas. Entonces, antes nos decían, por ejemplo, que no debíamos comer pescado azul. Fíjate nada más que error. Hace 20 años se decía que no deberíamos comer pescado azul. ¿Por qué creen? Por la grasa, amigos. Precisamente uno de los temores importantes hace 20 años, en la década de los 90s, a finales de los 80s y principios de los 90s, había una gran difusión del tema de que la grasa era pésima a auxiliar de tu cuerpo y que te engordaba y que no deberías comer grasa porque te hacía mucho daño. Y entonces en ese momento, por ejemplo, el comer pescado azul era así como un error pésimo en la alimentación que no debías hacer, porque decía que el pescado azul tenía mucha grasa. Hoy sabemos que es uno de los peces con mejor calidad de omega 3 y que son súper necesarios e indispensables para la vida. Pero eso se entendió hasta con los años. Si ustedes recuerdan los estereotipos de mujer de los años 90, yo creo que pueden recordarlas y pueden imaginar a estas mujeres súper esbeltas que incluso hasta tendencia anorexia estaban manifestando. Y tenía que ver precisamente con que estaban teniendo una muy baja ingesta de calorías, pues porque muchos de estos mitos se creían que eran verdades. Entonces, por ejemplo, antes se decía que la leche era muy buena para todas las personas y que todas las deberíamos comer, perdón, y que todos deberíamos tomar leche y que era excelentemente buena para los huesos. Mentira, ahí contestamos otro de los mitos. Los lácteos no son adecuados para los huesos, los lácteos no están sugeridos ni siquiera para el humano. Ese es otro de los mitos importantes. Y la verdad es que la ciencia hasta cierto punto está controlada por las grandes industrias. Lo que mencionaba hace un ratito, estamos tan invadidos por la mercadotecnia y la publicidad que en realidad la ciencia de la nutrición está trágicamente vendida y está trágicamente vendida por lo que les conviene a las industrias que creamos. ¿A qué me refiero con esto? Y esto sin ser como tan radical y hablar como de que nos quieren ver la cara, no me refiero a eso, sino te voy a platicar una historia. A finales de los años 60 se crea un monstruo en la mercadotecnia alimenticia que se llama Kellogg's. En esos años, el señor Kellogg's era un maestro del marketing. Increíblemente, el señor empieza a hacer un empleo de un tipo de cereal que era el maíz, y lo ponía en diferentes versiones para que fueran más apetecible y que supiera más rico. Y la gente empezó a consumirlo de manera abundante. Él empezó a denominarle a ese cereal. Cuando empieza a hacer otras versiones distintas, le pone cereal a todas las demás marcas o versiones. El problema es que seguía siendo el mismo cereal, todos siguen siendo hojuelas de maíz,
solamente que la gente cree que ya estaba comiendo variedad de cereales. Y aunado a ello, el señor inteligentemente crea algo espectacular. Detrás de todas las cajas de estos productos, de todos los paquetes de estos productos, yo sé que todos ustedes lo han visto, van a encontrar que hay algo que en su momento se llamaba la pirámide nutricional o la pirámide alimenticia. Esta pirámide alimenticia era una imagen donde te representaba qué era lo que debías comer y decía que en la parte más amplia, que era en la parte inferior, eran los cereales, que se supondría tendrían que ser cebada, trigo, avena, maíz, arroz, o sea, esos eran los cereales. ¿Qué fue lo que hizo este señor con la magia, la mercadotecnia? En lugar de poner esos cereales naturales, lo que hacía era poner las imágenes de sus productos procesados, evidentemente. Después te decía que tenías que comer frutas y verduras, después te decía que los productos de origen animal, etcétera. Pero ¿cuál es el tema con esto? Desde los años 60 para acá, toda la gente hemos creído y considerado que lo que más deberíamos comer en nuestra dieta diaria son cereales. Pero el problema grave de esto es que creemos que son cereales de caja. Y entonces una persona llega a su casa y se come unos cornflakes en la noche o en la mañana se toma unos Choco Crispies y cree que está comiendo un tipo de cereal. Si tú le preguntas a cualquiera de nuestros niños de esta década actual si come cereales, te va a decir que sí. Y cuando le preguntes qué cereal, te va a decir que va a comer frutilupis o corn pops, no sé cómo se llaman, este tipo de cereales o este tipo de productos comerciales que los han nombrado así. Entonces, ¿qué significa esto? Que sin duda la ciencia de la nutrición hasta cierto punto ha estado sometida a lo que los estándares de mercadotecnia nos dicen. Y por ello hemos también perdido este empuje o esta forma natural de entender qué es lo que debemos comer. Hoy sabemos que eso es una mentira, hoy sabemos que comer este tipo de cereales es muy dañino por el exceso de azúcar y colorantes y procesos químicos que los componen y que estamos teniendo una incidencia de diabetes muy alta originada por el consumo excesivo de estas. Entonces, es importante entender que esto no es así, que hay muchas cosas falsas que hemos tenido que descubrir a pesar, más bien, hemos tenido que descubrir de la peor manera, es decir, dándonos las enfermedades propias del exceso de estas enfermedades, de esos alimentos, como lo ha sido la diabetes, el colesterol, los triglicéridos y demás. Pero bueno, vamos a empezar a ir resolviendo todas las preguntas que hemos planteado. Hoy la base más importante no son los cereales, y esto lo dice la Universidad de Harvard. Cambió la estructura a finales de la década pasada y dice que lo que más debemos comer son vegetales, hortalizas. Pero estos vegetales y hortalizas, ojo, deben ser naturales. Deben ser naturales. Mis amigos que están por ahí en Facebook, perdón, que están aquí conectados, cierren sus micrófonos, por favor, porque se sigue escuchando sus voces. Deben ser vegetales frescos. Hay gente que incluso llega y dice, es que yo sí comí vegetales. Ah, sí, ¿qué comiste? Papitas fritas. Esos son vegetales. No, esos no son vegetales. Hortalizas frescas. El segundo grupo más importante, por qué les estoy dando estos puntos? Porque si tú recuerdas estas claves, porque esto es lo que estoy dando en este momento, unas claves que te van a hacer recobrar esta intuición y van a hacer que tu brújula no esté perdida. Entonces es vegetales, hortalizas frescas, raíces. Esa es la cantidad más grande que debes comer. El segundo grupo son las frutas de cualquier tipo, solamente debes cuidar que estas, no, si son muy dulces, las debes comer en poquito menos cantidad o con menos frecuencia, pero la clave en esto está en la variedad. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor dice, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la banana, me gusta mucho el plátano, entonces quieres comer plátano todos los días y eso a tu cuerpo no le funciona. Lo que necesitas es la rotación. Entonces hoy vas a comer fresas, pero mañana plátano, pero pasado mañana naranja, pero después manzana, pero cada día le puedes ir rolando o rotando
para que tú puedas empezar como a hacer este cambio importante en tu rotación de alimentos. Cuando a veces nos es difícil que podamos hacer este ajuste de tener tanta variedad de frutas y verduras, pues tienes la opción de tomar como por ejemplo Nutriverus, que tiene esta variedad increíble de estas frutas y verduras. Puedes tener esta opción de Manavers, que tiene esta diversidad de vegetales y frutas. O sea, puedes buscar alternativas e irlas jugando con ellas. William García, ¿basado en qué estudio? ¿Dónde está la recomendación y quién la avala? Frutas, ese es tu segundo grupo. Tu tercer grupo, cereales integrales. Ojo, cereales integrales. Ya se acabó la era donde te puedes comer el cereal procesado. No es saludable, no es recomendable, no te aporta fibra, no te aporta nutrientes, pero sí mucha azúcar. Arroz completo con su cáscara, quinoa, salvado, avena, todos estos son cereales que deben ser integrales, completos. A eso se refiere con un cereal integral, no refinado. Y por último, el grupo más pequeño, pero que debe ser totalmente incluido en tu alimentación, son las proteínas saludables. ¿Qué cosas son las proteínas saludables? Las carnes magras. Las carnes magras, eso quiere decir que son carne de cerdo, carne de res, carne, o en todo caso pollo, pescado, carnes limpias, sin grasa, saludables y preferentemente que estas no fueran procesadas. Evidentemente eso es un sueño, o sea, en la actualidad es muy difícil poder consumir este tipo de carnes limpias, que no tengan nada de químicos. Se puede, hay lugares, pero mucho más costosos regularmente, muy poco frecuentes, pero bueno, si se puede, será importante hacerlo de esta manera. Entonces, las claves para esta alimentación saludable es, fíjate bien, te voy a dar 5 puntos donde tú puedes empezar a entender cómo va a funcionar esta parte. Número 1, para que tú devuelvas esta brújula a tu cuerpo. Número 1, evita alimentos industrializados. Doctora Lili, es que no sé cómo comenzar mi programa de desintoxicación, además de mi producto, ¿qué debo comer? Sigue estos puntos. Número 1, evita alimentos industrializados. ¿Qué significa eso? No es que no puedas ir nunca al súper, porque evidentemente es ahí donde los encontramos. Es que lo ideal sería que sí vayas al súper, pero que lo primero que hagas es irte al pasillo de frutas y verduras, o irte al pasillo de pescado, o irte al pasillo de carne. No irte al pasillo de enlatados y embutidos, que eso es lo que regularmente hacemos. Lo primero que hacemos entrando al súper es irnos al pasillo de enlatados, sobrecitos, cajitas, o sea, donde estamos todo el tiempo buscando este tipo de alimentos procesados, químicos, que al final están repercutiendo de una forma impresionante en contra de nuestra salud. Ve al súper, pero evita los productos industrializados. Punto número 2, evita específicamente estos 3 grupos de productos refinados. 1, aceites. 2, cereales. 3, azúcar blanca. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mucha gente está optando por tomar otro tipo de aceites. Ese tipo de aceites, sin duda alguna, nos están trayendo una serie de complicaciones, estos aceites refinados. Entre más residuos hidrolizados tengan, más aceites minerales sean, más efectos nocivos tienen en el cuerpo. Y entonces mucha gente cree que pues porque son vegetales o es un aceite vegetal, ya por eso es benéfico, y no es así. Otro de los puntos clave de los aceites o de las grasas, como lo decía el tema del día de hoy, o como lo hablamos en el tema del día de hoy, es que todo aceite, aunque sea vegetal, si está sometido a un proceso de calentamiento o sobrecalentamiento, es tóxico. Se le dice punto de humo. Cuando tú pones un aceite a calentar en un recipiente para preparar tus alimentos ahí, y alcanza temperaturas a donde le permite humear, sacar humo,
en ese momento se convierte en un aceite tóxico. Se le dice punto de humo y casi todos los aceites vegetales lo tienen en temperaturas bajas, alcanzan este punto de humo y es aquí donde los descomponemos de forma impresionante. La realidad es que los aceites vegetales en presentación crudas son mucho más benéficos y te van a dar muchos beneficios a tu salud que si los calientas. Entonces me preguntan, oye, pero sí le puedo poner un poquito de aceite a mi carne. Yo te sugeriría que no. Te sugeriría que la hicieras a las brasas, que la hicieras al carbón, que la hicieras asada, al vapor o incluso en su efecto, pues que fuera total y absolutamente cocida directa así en una parrilla, sin grasa. Déjala que tenga su grasa natural, déjala que su grasa propia de la carne, que esa no es tóxica, la puedas utilizar. Cuando cuando tú te comes un alimento completo, como la carne, por ejemplo, pero con la misma grasa que trae la carne, cocinada con sus mismos jugos, es total y absolutamente distinta cómo la recibe tu cuerpo que cuando la haces en un proceso artificial, que cuando la obligas a cocerse o a freírse con otro tipo de aceite extra. Entonces, olvídense de los aceites refinados, busquen cuando hagan sus compras aceites vírgenes, aceites puros. Eso les va a dar muy buen resultado. Decía yo que otro de los productos que debes evitar por completo son los cereales refinados. Específicamente estoy hablando, por ejemplo, del pan blanco, de las harinas blancas, del arroz blanco. Estos tres productos en Latinoamérica son de lo que más se usa. El pan blanco, las harinas blancas y el arroz blanco. Es de lo que más se consume, es la base principal de la alimentación latina. Hablando específicamente de Colombia, México, son de lo que más se consume. Entonces, eviten que estos sean blancos, que sean refinados y busquen los integrales, busquen los completos. Y por supuesto, el tercero es el azúcar blanca como tal, el azúcar que ha sido pasada por este proceso de refinamiento para hacerla, pues, en apariencia más limpia, pero en realidad lo que se está haciendo es que rinda más, pero a costillas de darnos muchísimos químicos de por medio que a mediano y largo plazo están causando bastantes daños. Aceites vegetales también tienen punto de humo, total y absolutamente. Todos los aceites, todos tienen punto de humo. Por eso en la actualidad se ha sugerido que tú puedas utilizar, hay aceites, sí, aceites vírgenes también. Mira, hay aceites que tienen un punto de humo más alto, que es, por ejemplo, el aceite de uva, el aceite de coco. Son como de los dos aceites que más les permiten, alcanzan una temperatura mucho más alta sin que se descompongan. Pero te pongo un ejemplo bien claro y que mucha gente o cometimos el error en algún momento. Mucha gente cocinaba con aceite de oliva extra virgen porque creía que era un aceite mucho más saludable. ¿Qué crees? El aceite de oliva es el que más corto tiempo de humo tiene. Ese lo pones a calentar y estamos hablando que en cuestión de 2 o 3 minutos ya está humeando. Impresionante. Es de los que más fácil y rápido se descomponen. El aceite de oliva es excelente si se come en crudo, pero no en cocción. La sugerencia hoy es otro tipo de aceites como el de uva, como el de aguacate. En México se está comercializando un aceite que se llama aceite de aguacate, que tiene un tiempo de humo espectacular, te da muy buen tiempo para poderle dar esta cocción a tus alimentos. Pero insisto, esto es solo que fuera, pero así precisamente necesario tener que pasarlo por este proceso de cocción. Lo ideal sería no someter a nuestros alimentos a ese tipo de descomposición con los aceites en sobrecalentamiento. Entonces, bueno, yo espero que eso se entienda con el tema de los aceites, porque quiero enfatizar, no es el aceite el que te hace daño, sino la forma en que lo preparas y la forma en que lo consumes. No es la cantidad del aceite, sino cómo lo descompones, lo desnaturalizas, lo llenas de óxidos, lo llenas perdón, la molécula como tal se llama hidróxidos.
Y cuando estos aceites en calentamiento se llenan de hidróxidos, son estos componentes en la sangre que se quedan estancados y te hacen daño, cuando en realidad las grasas naturales son excelentes para tu circulación y para muchas funciones de tu cuerpo. Lo importante es el conjunto de alimentos, en conjunto de la dieta. O sea, es todo lo que haces en general. Y esto va a ayudar para cualquier enfermedad, porque muchas veces lo que está pasando, eh, eh, estamos, estamos ¿cómo lo puedo decir? Estamos como despersonalizándonos de nuestro entorno. Y entonces creemos que tenemos que hacer una dieta rigurosa, donde no puedes probar nada rico, donde no puedes probar nada que te guste, porque crees que todo te va a hacer daño, pero es que es el integral. O sea, lo que pasa es que la gente a veces no entiende que no es comerte todos los días 5 tacos al pastor, por poner el ejemplo aquí en México, ¿no? No es comerte eso, es que no pasaría nada si te comes 2 cada mes. El problema es que la gente lo quiere tomar a diario. Es que no es lo mismo que todos los días tomes agua natural y que ocasionalmente tomes a lo mejor una bebida endulzada, a que la quieras tomar todos los días. Como que no entendemos que esto es un entorno y que esto es un proceso diario, y esa es tu mejor alternativa. Siguiente punto, elige alimentos naturales, busca alimentos de confianza. Mira, me dicen, Karina, que el audio se fue. Por favor, si a alguien más se le fue el audio, avíseme, y si no, Cari, quizá a lo mejor fue tu audio. Ok, los demás lo escuchan bien, entonces a lo mejor fue tu audio, Cari. Sí, bien. Perfecto. Elige alimentos naturales. ¿Qué significa eso? Empieza a buscar alimentos cercanos. Esa es otra cosa que podemos hacer muy adecuado en nuestras localidades. Busca en la carnicería de la esquina, busca en la pescadería de la esquina, donde regularmente son productos más frescos. Todos los productos de supermercado son altamente congelados, tienen mucho tiempo ahí, incluso se han, no sé, dado un montón de videos y de información donde se dice que estos productos son incluso hasta reetiquetados una vez que ya llegaron a su tiempo de caducidad, se vuelven a reetiquetar para darles una nueva fecha de caducidad, con toda la intención de que estos no se tiren a la basura y se sigan consumiendo, aun cuando no es realmente saludable o no está dentro de su tiempo correcto de consumo. Entonces busquen gente cercana de confianza, y esto hacemos incluso hasta que se expanda la economía de la zona, y junto con eso bueno, pues empecemos a encontrar recursos más cercanos y productos más frescos. Y bueno, según Harvard, en el punto número 5, dice que integres todos los alimentos. Busca siempre comer todos los grupos, los que mencioné hace ratito, que son vegetales o hortalizas frescas, frutas, cereales integrales y proteínas saludables. Si a esto tú le agregas productos como frutos secos, le agregas todo el tiempo pones frutas de temporada y de la zona, bueno, definitivamente estarás, perdón, es que alguna indicación me estaba dando aquí mi teléfono. Con esto harás que tu comida sea muchísimo más balanceada, que tu comida sea muchísimo más completa, y que pues evidentemente tus grupos sean completitos. ¿Esto por qué se los hago menciono? ¿Por qué me interesa mucho dárselos? Porque regularmente nos pasa que mucha gente no rota sus alimentos, quiere comer todo el tiempo lo mismo, y seguramente les pasa a ustedes también con sus clientes con productos. Se enamoran de un producto y quieren usar ese producto siempre, 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 siempre. Entonces, enséñale a tus clientes a rotar tanto en alimentos como en productos. Mira, este mes compraste Manaloe, GI Pro Balance y Manatí, el siguiente mes empiezas a utilizar Omega 3 Plus y Osolin, y el siguiente mes regresas al Aloe, pero ahora le agregas Manaverse, y ahora le agregas iStar. O sea, enseña a tus clientes a rotar y a rotar, porque es la única forma en que vamos a poder obtener toda la calidad de nutrientes que es necesario para que puedas tener
todos los recursos que el cuerpo necesita. La servilleta en el valle para productos de res. Mira, están dando aquí indicaciones muy bien de dónde pueden encontrar esos productos de buena calidad. Entonces vamos contestando rápidamente las preguntas porque ya se me fue el tiempo otra vez. Qué barbaridad. Cuando hablo con ustedes, ni cuenta me doy de cuántos minutos me llevo. Entonces, vamos a ir contestando las preguntas. Decíamos hace ratito que una pregunta era, la dieta no debe basarse, pero la pregunta era, ¿la dieta debe basarse en calorías? La dieta no debe basarse en las calorías. Esto no ha llevado a quitar la grasa del cuerpo. Eso no es cierto. Es increíble cómo nos hemos enfrascado en un tema de cuidar calorías y la gente voltea sus comidas o sus productos para verificar cuántas calorías tiene, pero realmente si no sabes usar las calorías, de nada te sirve. Entonces lo único que haces es torturarte, lo único que haces es pensar y sufrir porque te comiste algo que crees que tiene muchas calorías, pero que en realidad nadie te ha enseñado si a lo mejor corriste 2 horas o corriste media hora, hiciste una actividad cardiovascular, seguramente no fue importante o no fue tan grave. Lo importante no son las calorías, sino lo importante es qué contenido nutricional tienen esas calorías. Te pongo un ejemplo. Un refresquito, una bebida gaseosa, más o menos regular, tiene en promedio 250 calorías. 250 calorías, dependiendo, eso es una bebida, reducida. Una bebida normal debe tener en promedio 350 a 400 calorías. ¿Pero qué te dio de nutrientes? Cero, nada. ¿Qué te dio de vitaminas, minerales? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, tú te puedes comer una ensalada con pollo, jitomate, cebolla, lechugas, aceitunas y seguramente también tendrá 400 calorías. ¿Ves que lo importante no fueron las calorías? Lo importante fueron el contenido de nutrientes. Ambos tienen exactamente la misma cantidad de calorías. ¿Quién sí te dio un aporte nutrimental? ¿El refresco o la ensalada? Sencillo, ¿no? La ensalada. Te dio todos los grupos alimenticios porque le pusiste proteína saludable, le pusiste cereales y a lo mejor le pusiste una ajonjolí encima y le pusiste vegetales frescos y hasta un poquito de frutita, le pusiste unas rebanaditas de manzana. ¿Qué pasa con eso? Lo importante no son las calorías, sino la versatilidad de tus alimentos. Así es que la primera respuesta ahí está perfectamente contestada. Esto porque es importante, porque a veces sus clientes les preguntan, oiga, ¿sus productos tienen calorías? Pues sí tienen, algunos sí tienen. Perdón, pero tienen porque es parte de su componente nutrimental. Yo no te puedo dar un ingrediente natural 100% que no tenga calorías porque viene de los alimentos reales. Entonces, la importancia no es las calorías propiamente, sino el orden, el valor nutrimental que te ofrece en conjunto lo que estás tomando. 2, ¿engordan las grasas y enferman? No, esa es otra pregunta bien común. ¿Las grasas engordan y enferman? No. Lo que hay que saber es cuáles son las grasas que debes comer y cuáles no. ¿Cuáles son estas grasas? Mira, tenemos grasas que vienen en la parte de los animales, por ejemplo, la grasa de la carne, la grasa del pescado, la grasa del pollo. Esas son grasas saludables. Obviamente no las debes comer en exceso, no significa que desayunas, comes y cenas carne de puerco, por ejemplo. Mis niños, cierren sus audios porque alguien tiene el audio abierto, por favor. Significa que debes comerlos con cuidado, pero que estos no te van a enfermar. Insisto, si tú haces un equilibrio de estas grasas, pero junto con ello
estás comiendo todos los demás grupos alimenticios, no te preocupes. Las grasas no te van a engordar ni te van a enfermar. En realidad se ha comprobado que lo que almacena la grasa en tu cuerpo no es la grasa que te comes, sino los carbohidratos o las azúcares refinadas que te estás comiendo. Por ejemplo, otro de los grupos importantes de grasas que sí debes comer y que son súper saludables son los frutos secos, nueces, almendras, todas las semillas secas son increíblemente fabulosos para tu organismo. Entonces, le van a dar un gran efecto a tu sistema cardiovascular, te van a ayudar a que tu sistema de la sangre se purifique, a que tu corazón funcione mejor, nutren tu cerebro, ayudan a tu piel, forman hormonas, tienen muchísimas funciones increíbles los frutos secos. Otro, por ejemplo, de los grasas que es importante comer es, por ejemplo, el aceite de oliva, como te lo mencionaba hace ratito, es perfectamente saludable sin refinar. Un aceite de oliva extra virgen sin calentar. Volvemos al mismo punto de hace ratito. El punto de humo es este proceso donde lo sobrecalentaste, donde lo sobrecociste y donde ya perdió sus propiedades, lo hidrolizaste precisamente por pasarlo en este proceso de cocción o de calentamiento. Úsalo en crudo, es súper importante. Y bueno, las dietas con grasas saludables son mucho más saludables y nos ayudan a mantener el peso ideal. Esa es otra de las cosas importantísimas que se debe saber. Las grasas adecuadas, las que sí debes comer, son tremendamente necesarias para que tus sistemas funcionen. En realidad se dice que cuando tú comes una grasa saludable en tu cuerpo, haces que tu hígado trabaje menos y por tanto produzca menos colesterol. Esto parecería hasta como irónico. ¿Cuándo ibas a sospechar o cuándo ibas a imaginar que el comer un tipo de grasa, como por ejemplo el aguacate o por ejemplo el aceite de oliva, iba a ser un apoyo para que no tuvieras colesterol? Cuando en realidad siempre nos han dicho que utilizar grasas lo que nos va a causar es el exceso de colesterol y triglicéridos. Hoy sabemos que no es así. Cuando tú comes una buena cantidad de grasas saludables como las que acabo de mencionar o de los productos que acabo de mencionar, hace que disminuya la grasa abdominal, aumenta la masa muscular, disminuye la inflamación sistémica, reduce riesgos de accidente cerebrovascular, mejora tus niveles de insulina y te protege de enfermedades. Este dato es súper importante porque hoy podemos entender muy bien que nuestro cuerpo puede funcionar mejor cuando le das los grupos correctos de grasas. ¿Quiénes vas a darle, en qué productos puedes obtener estas grasas saludables? Por supuesto, omega 3 de Manatec, que viene en este proceso de doble destilación y pureza, donde está totalmente transparente la cápsula y no tiene ninguna sustancia turbia que pudiera causar algún daño o pudiera quedarse como congestión en alguna parte de tu cuerpo. Las grasas de omega 3 te ayudan a limpiar tus células, a limpiar tu sangre, a ayudar a tu hígado a que produzca menos colesterol, menos triglicéridos, pero sobre todo a que mantengas un sistema cardiovascular sano a largo plazo. No es inmediato, no siempre es inmediato. Hay muchos casos en que lo reciben muy bien desde la primera semana, pero en realidad este es un producto que se debe tomar de forma habitual, de forma continua, de por vida. El creador de este producto, que es el doctor Steve Nugent, nos decía, ¿tú quieres la fuente de la juventud? Perfecto. Usa 6 cápsulas de omega 3 todos los días y con eso tu cuerpo lo agradecerá inmensamente. Y tiene toda la razón. Punto que sigue. ¿Son malas las grasas saturadas? ¿Son malas las grasas saturadas? Esto es nuevo, fíjate bien, para más o menos el año 2013 se hicieron algunos estudios donde revelan que las grasas saturadas no nos afectan al sistema cardiovascular. ¿Qué significa esto? Te voy a poner el ejemplo. El aceite de oliva es una grasa sobresaturada. El aguacate propiamente, las nueces y las almendras son grasas saturadas. Hubo un tiempo en que a lo mejor en el mismo nombre, mira, lo que pasó fue lo siguiente. La gente asumía
que las grasas eran dañinas. Pero si además la grasa se llamaba grasa sobresaturada, seguramente era poquito peor. Y es una cuestión de interpretación, es una cuestión de creencia, no es una cuestión real. Y se van creando estos mitos. Las grasas saturadas no son malas, son grasas más complejas por su estructura molecular, pero no significa que sean tóxicas. El aceite de oliva, el aguacate puro, las nueces, las almendras, los cacahuates son grasas saturadas y son perfectamente saludables para tu sistema cardiovascular. De hecho, estas grasas están forman parte de nuestra estructura, nuestras membranas celulares están hechas a base de estas grasas saturadas. Nuestra resistencia a la oxidación la hacemos gracias a estas grasas saturadas. Específicamente el omega 3 es una grasa sobresaturada. Y por esto las grasas sobresaturadas tienen muchos efectos, incluso hasta en la producción de hormonas, en la regeneración del sistema nervioso central. Gracias a estas grasas saturadas, tu cerebro se conecta mejor, tus neuronas tienen una mejor conexión, y esto es gracias a este tipo de estructuras. No es verdad que las grasas sobresaturadas nos hacen daño. ¿Quiénes son las grasas que verdaderamente te pueden estar afectando? Las conocidas como grasas trans. Las grasas trans son estas que se derivan del proceso de industrialización de los alimentos. Por ejemplo, los residuos que le quedan a unas papitas fritas, los residuos que les quedan precisamente en estos sartenes donde está sobrecalentando aceites, y este aceite calentado es una grasa trans. De esas son de las que sí se deben cuidar y de las que se debe cuidar en qué cantidad. Aquí en México, por ejemplo, es muy común un platillo típico que se llaman carnitas. Ahora que estuvo mi Sandy acá, no sé si le haya tenido la oportunidad de probarlas. Las carnitas es carne de cerdo que está frita y va, dice que sí la llevaron. Qué rico. Es una carne de cerdo frita, pero esta va sumergida en un recipiente que está lleno de aceite. Estamos hablando que son 30, 40 litros de aceite y están calentados a una temperatura altísima, y entonces la carne de cerdo se fríe dentro de esos casos. Si el problema no es la carne de puerco, de hecho la carne de puerco es carne magra, el problema es el sobrecalentamiento de ese aceite, que aquí al menos así el platillo en México así es. Ese aceite no se cambia hasta que de verdad eso es como un chapopote. Ese aceite se calienta y se recalienta continuamente con muchos días. El platillo no podemos negarlo, es muy sabroso, podrías consumirlo una vez cada año, en la teoría eso debería ser, pero la realidad es que se consume frecuentemente, y el problema más bien no es la carne de cerdo, es el proceso en el que se lleva. Mucha gente cree que el problema es la carne de cerdo y que esa es la maligna. No es verdad, es el proceso de cocción. Siguiente pregunta, y yo creo que vamos a concluir con dos más, porque no creo que nos vaya a dar tiempo de dar todas las para finalizar, y yo creo que si Lupita me permite y quedamos de acuerdo, concluimos con las siguientes para la siguiente conferencia, que son realmente 5 más, para no dejarlas en el aire. Siguiente, los productos light, son mejores que los enteros o los regulares. Qué interesante pregunta. ¿Saben qué? ¿Cuánta gente está optando por tomar productos light en lugar de tomar productos enteros? Porque cree que son más saludables, porque cree que tienen menos grasa, menos azúcar. Y lo peor, ¿cuál es el punto clave en esto? Los productos light tienen únicamente 30% menos de lo que dicen que tienen. Por ejemplo, si dice que es un producto light porque no tiene azúcar, en realidad lo que tiene solamente es 30% menos azúcar que uno normal o que uno regular. ¿Cuál es la temática con esto? La gente se confunde y cree que un producto light es para perder peso.
Primer error, primer mito. Los productos light no están diseñados para perder peso, están diseñados para que no comas tanto. Segundo mito, como tú crees que este no te engorda, te tomas regularmente 3 o 4 en lugar de haberte tomado uno, porque entonces crees que como es para adelgazar, te lo vas a poder tomar en mayor cantidad. ¿Cuál es la consecuencia o el resultado de esto? Que inevitablemente la persona al final del día comió 3 o 4 veces más del azúcar o la grasa que se supone no tenía porque repitió 3 o 4 productos de estos. Entonces a lo mejor vas a comer y te tomas un refresco light en lugar de uno regular y te das permiso de tomarte uno más porque crees que no te engorda y en realidad te tomaste 3 cocas light. Y lo que en realidad hiciste fue comerte 30% más de lo que debías comer, o 40 o más. Esto sin hablar de la cantidad de químicos que lo componen, esto sin hablar de la cantidad de toxinas que están dentro de sus componentes y de todos los efectos químicos que el producto nos está generando y los daños colaterales que este está causando en el organismo de quienes lo consumen. Los productos light no son benéficos por ningún lado, los productos light no son saludables, los productos light reducen tu metabolismo, te causan ansiedad, te causan sensación de deseo mayor. Si lo que tienen es bajo en azúcar, lo que tienes ganas es de comer más porque se te antoja más el azúcar. Son altamente adictivos, altamente tóxicos y con muchos inconvenientes metabólicos que a largo o mediano plazo se logran observar. Entonces, hoy por hoy, los productos light no son más saludables, no son necesarios en lo más mínimo en un proceso de dieta. Cuando la persona quiere perder peso, no se puede, no son productos recomendables, no se deberían de utilizar y se debería buscar mejores alternativas. Entonces, bueno, para cerrar el día de hoy, porque la verdad es que todavía me falta bastante y no me va a dar tiempo de terminarlo, la verdad es que no los quiero entretener tampoco más tiempo. Vamos a terminar con estos para el próximo día que nos toque la conferencia. Concluimos porque prácticamente nos falta la mitad todavía. La conferencia fue larguita. Les digo que con ustedes siempre se me va el tiempo y se me va y se me va y se me va explicando cosas. Entonces, vamos a dejar hasta ahí y contestamos las siguientes preguntas para la otra quincena. Conéctense, por favor. Nuestra querida Lupita nos ayudó muchísimo hoy porque grabó esta conferencia para que en la semana, en cuanto ya les sea posible, la pueda subir a YouTube y ustedes puedan también escucharla y escucharla y escucharla y ustedes puedan entender estos procesos. Esto les va a servir mucho para cuando sus clientes comienzan un programa con Manatec o quieren un programa para reducción de talla o simplemente quieren algunos tips para mejorar sus estilos de vida. Yo creo que esta es una herramienta que les puede servir muchísimo para darles esta orientación a sus clientes y que ustedes tengan la certeza de que les van a ayudar mucho con los productos, pero también dándoles estos tips extras para que puedan tener mejores resultados. Así es que, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Cantidad de mitos, así es, cantidad de mitos que uno no sabe. Abrazos, bendiciones, gracias a todos ustedes. De nada, no me digas dog. William, no es cierto, estoy jugando, seguramente fue error de dedo. Está bien. Cuídense mucho, les mando un abrazo enorme. Mis queridos amigos, por aquí estoy viendo que me están mandando un mensajito en privado, pero como tengo abierta la presentación, no puedo verlos. Entonces, háganme un favor, les dejo mi nombre para que me busquen en Facebook y en Facebook me puedan enviar el mensaje con toda confianza, porque ahorita, en cuanto cerremos la conferencia, ya no voy a poderlos ver. Entonces, mi nombre es Lilibet Paniagua Rodríguez. Y así me pueden buscar en Facebook y con mucho gusto ahí me mandan la solicitud, me mandan un mensajito en privado y ahí contestamos la duda que vayan teniendo en este momento. Ok, Rodríguez, déjenme se los escribo. Así me encuentran, por favor. Ok, yo también los quiero muchísimo.
Muchísimas gracias, Lupita, gracias por todo, gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente noche. Doctora Lilibet, muchísimas gracias. Bendiciones, un abrazo. Un beso, bye. Gracias, doctora, Bye. feliz noche. Gracias por esos Gracias. clips en el Facebook que están espectaculares. Gracias. Ya los voy a subir a YouTube. También les voy a estar posteando los links para que los tengan disponibles en YouTube también. Gracias, Está gracias, doctora, buenísima la de los espectacular. productos. Sí, Doctora está Lili, está excelente. buenísima la de los productos. Sí, esos son los que ya van a estar en YouTube. De hecho, yo creo que ya están en YouTube el día de hoy y en cualquier ratito les empiezo a subir los links en Facebook para que los puedan descargar. Yo siempre Bueno, lo doctora recomiendo. Lilibet, gracias. Besitos, buenas noches, bye. Ay, Lili, chao.